Buenas noches, compañeros, amigos, colegas del aspecto inmunológico que nos llama la atención en estos momentos. Aprovecho la ocasión para saludar y felicitar a este mundo de profesionales que ha dedicado su vida a un campo muy interesante, de mucha lucha, que nos exigen muchas horas diarias de trabajo y muchos años de vida, que tiene momentos alegres, felices, momentos amargos, de mucha enseñanza. Feliz Día del Trabajador a todos. Buenas noches, Doc. Muchas gracias. Mucho gusto. En el día de hoy vamos a tocar el tema, vamos a interactuar con el tema de la parte de tiroides. Glándula muy importante y con mecanismos complejos de preparación de las hormonas T3 y T4, con funciones importantes en el metabolismo basal del paciente. Eh, sus extremos, en la parte del exceso, del hipertiroidismo, y en la parte de la ausencia del hipotiroidismo, tienen importancia en la calidad de vida de un paciente. Vamos a iniciar la clase de hoy. Los objetivos de esta interacción educativa de la parte tiroidea es conocer la anatomía ecográfica de la glándula tiroides, su ubicación, su forma, su tamaño, sus variantes anatómicas de parénquima, los aspectos vasculares, especialmente el venoso, establecer una técnica ecográfica para su manejo, un protocolo, y reconocer sus diversas variantes. El contenido está compuesto por instrumentación y técnica, anatomía ecográfica, malformaciones congénitas tiroideas. Doc, no se ven las imágenes, la diapositiva no se ve. Buenas noches. ¿No se ven? Otra persona No, que tenga el mismo problema. Sí, doctor, no se ven las imágenes. ¿No se ve la presentación? No, doctor, no se está proyectando. No se ve nada. ¿Y ahora? ¿Se ve la imagen? No, todavía no. Los pasos que estoy haciendo son los habituales. Presentación con diapositivas, amplío y comienza la exposición. ¿Qué piensan ustedes que puede estar pasando? La cierro, inicio la presentación, la, la expongo al grupo. ¿No se ve? No, yo creo que tiene que poner, así como en otras ocasiones, compartir, o sea, ese casillero o rectángulo con la flecha hacia arriba, que está al lado del micrófono y al lado de la cámara.
Hice los pasos habituales, tampoco, no se ve nada. Colega, No, No, yo todavía creo no. que fue que dejó de compartir la pantalla. Porque al Ah. principio sí se veía, pero después dejó de verse. hago el clic en la presentación con diapositivas, aumenta la imagen y comienza la presentación. ¿Cuál será el paso que estoy omitiendo? Buenas noches, Doc. Buenas Verá, noches. en la parte de los comandos que pertenece a Teams, ahí justo Ah, donde está el micrófono, la cámara, hay un cuadradito con una flecha apuntando hacia arriba. Esa es la función de compartir. Entonces usted tiene que hacer clic ahí para poder ver las diapositivas. Perfecto. ahora. Sí, Doc. Ya, ok. Sí, perfecto, Doc. He cometido un error de omisión. Hay errores de omisión. Ese es uno. En la ecografía tiroidea manejamos un protocolo de evaluación con un transductor lineal donde hacemos cortes transversales tratando de ubicar la tiroides donde habitualmente la conseguimos, en la región anterior y baja del cuello. Tratamos de localizar su forma en alas de mariposa con hemilóbulos aproximadamente simétricos de forma triangular con vértice superior, unidos por un istmo delgado uniforme, no mayor a 5 milímetros, que nos permite evaluar tamaño, eh, forma, alteraciones internas, patología tumoral, en fin, toda la gama de variantes anatómicas y patológicas que podemos observar en ella. Siempre ubicaremos la tiroides en la región anterior y baja del cuello, ubicada sobre el cartílago cricoide. Y como ya les dije, su forma habitual va a ser en alas de mariposa con hemilóbulos simétricos que en la imagen ecográfica van a tener una forma triangular con vértice superior. Los objetivos son conocer la anatomía ecográfica de la glándula tiroides y establecer un protocolo. Tenemos instrumentación y técnica, tenemos un traductor lineal que nos permite abarcar el órgano tiroideo y manejamos generalmente frecuencias altas entre 7 y 14 MHz. Doctora Marta, está disculpada, aprovechará la exposición posteriormente. Eh, Observaremos malformaciones congénitas tiroideas en ellas y las evaluaremos. La ecografía de tiroides proporciona un mapa detallado de ella, forma, bordes, relaciones. Por la parte superior tenemos el músculo homoioideo, laterales los músculos esternocleidomastoideos, que generalmente tienen una hipoecogenicidad con respecto a la glándula tiroides. Tendremos la oportunidad de identificar en tiempo real estructuras tan pequeñas como de 2 milímetros de diámetro. Puede estimarse el flujo sanguíneo general y regional de la glándula tiroides. La anatomía fisiológica tiroidea nos habla de que la glándula tiroides produce en las células foliculares las hormonas T3 o triiodotiroxina y T4 o tiroxina. Las células parafoliculares o células claras produce la calcitonina, la hormona que regula el calcio. Y en las glándulas paratiroideas, que la localizamos en los bordes superiores e inferiores posteriores, como órganos parecidos a una arveja, ovalados, hipoecoicos,
que se localizan en los extremos superiores e inferiores posteriores de la glándula. Hablemos un poco de la parte fisiológica. ¿Cómo inicia la formación de las hormonas T3 y T4? Necesitamos ingresar en nuestro organismo aproximadamente 150 microgramos de yodo. Este yodo ingresa al torrente sanguíneo y al ponerse en contacto con las células foliculares de la tiroides, ingresa por el transporte NIS, que se va a asociar a la bomba sodio-potasio. Ingresa a la célula folicular y a través de la pendrina entra a la zona central de la célula folicular, que tiene una forma de anillo que se conoce como coloide. Existen 4 fases básicas en la formación de la tiroides, de las glándulas tiroideas, perdón. Existe una fase de atrapamiento o captación que se realiza en el borde externo de la célula folicular por el transportador NIC en combinación con la bomba sodio-potasio. Ingresa a la célula y está presente en ella la tiroglobulina. Esta tiroglobulina junto con el yoduro, que ahora se va a llamar yoduro, entra a la zona del coloide o zona central de la célula folicular y pasa a una zona de oxidación por la tiroperoxidasa. La tiroperoxidasa une a la tiroglobulina con el yoduro y separa a una parte del yoduro para ser reciclado. En su proceso de oxidación forma la monoyodotironina y la diyodotironina, monoyodotironina y diyodotironina, precursores de las glándulas tiroideas. La tiroperoxidasa, en una segunda reacción, produce unión de una monoyodotiroxidasa y una diyodotiroxidasa para formar la T3 y la unión de una diyodotiroxidasa más una diyodotiroxidasa para formar la T4. Estas son las hormonas diyodotironina, que tiene una vida media en sangre de 18 horas, aproximadamente es un 20% del total, pero su potencia con respecto a la T4 es 3 veces mayor. La tiroxina tiene una vida media de 7 días y se consigue en un 80% en la sangre. En la sangre es desdoblada a T3 en algunos órganos, pasando a ser la hormona activa, que es la T3 o triyodotironina. Estas hormonas se unen a la TBG, a la transcisterina y a la albúmina, 3 transportadores. Es así cuando podemos hacer la medición de la hormona total y libre en sangre. Como ya les decía, la T4 se convierte en T3 por la desyodasa, que se consigue en los tejidos, la desyodasa 1 que se consigue en los tejidos, y la desyodasa 2 que se consigue en el cerebro. Es aquí cuando tocamos el tema de la disminución del yoduro en los recién nacidos, que aparece el cuadro conocido como cretinismo. Existe una tercera forma, que es la desyodasa 3, que es una T3 reversa, que se aparece en enfermedades graves como el síndrome del eutiroideo enfermo, en los cuadros de inanición y en el uso de algunos fármacos. Las hormonas actúan en receptores nucleares. Las tipo alfa, receptores tipo alfa se localizan en el cerebro, riñón, gónadas, corazón y músculo. Y las tipo beta se consiguen en hipófisis e hígado. En esta imagen esquemática tenemos la forma como es captada del torrente sanguíneo por los receptores y transportadores NIC y la bomba sodio-potasio, que une
a la tiroglobulina dentro de la célula folicular, pasa por un proceso de exocitosis alcaloide a la zona interna, se separa una parte del yoduro que va a ser reciclado y en una segunda fase de acoplamiento va a unir al yodo con la tiroxina formando monoyodotiroxina. ¿Cómo se forma la T3 y la T4? Con la unión de una unidad de monoyodotiroxina y diyodotiroxina obtenemos la T3. Y la unión de la diyodotiroxina y diyodotiroxina forma la T4. Posteriormente, por un proceso de exocitosis, pasa nuevamente al torrente sanguíneo. En un corte histológico observamos las células foliculares que contienen la tiroglobulina y el yoduro cuando entra al núcleo de la célula, al centro de la célula. Por una pendrina, un transporte de pendrina, pasa al centro ocoloide, es oxidado por la tiroperoxidasa, separando un ion yoduro que va a ser reciclado y formando en dos fases de acoplamiento las hormonas T3 y T4 con la unión de la diyodotiroxina y la monoyodotiroxina para la T3 y la unión de la diyodotiroxina más la diyodotiroxina para la T4. Tenemos en los bordes de estas imágenes las células parafoliculares que son las que producen la calcitonina. Vasos y glándulas y células parafoliculares que producen la calcitonina. Las hormonas tiroideas tienen como fundamental función aumentar el metabolismo basal. Un exceso de un 60-100% del metabolismo basal produce el cuadro de hipertiroidismo, donde observamos intolerancia al calor, mixedema pretidial como parte de algunas patologías como la enfermedad de Graves, taquicardia, pérdida de peso, pérdida del pelo, entre otras consecuencias. Esa ausencia en un 40-50% del metabolismo basal afectado, nos encontraremos ante la patología del hipotiroidismo y observaremos mialgia, insomnio, depresión, entre otras características del cuadro de hipotiroidismo. Existe una relación hipotálamo-hipófisis, donde observamos la producción de la hormona tirotropa, que estimula la adenohipófisis para producir la hormona estimulante de la tiroides. Esta a su vez estimula la glándula tiroides para que libere la triiodtironina y la tiroxina, T3 y T4. La tiroxina siempre va a predominar en el flujo, en la parte sanguínea, en un 93%. Y la triiodtironina la vamos a conseguir en un 70%. ¿Dónde se almacenan? Se almacenan en las células foliculares hasta por 3 meses, hasta durante 3 meses. La T4 o tiroxina se convierte en T3 en los tejidos, como ya les nombré. Son transportadas a nivel sanguíneo por 3 tipos de transportadores: la globulina fijadora de tiroxina en un 70%, la albúmina fijadora de tiroxina y la prealbúmina en un 10%. La globulina fijadora de tiroxina en un 70%, la albúmina fijadora de tiroxina en un 20% y la prealbúmina en un 10%. Las proteínas plasmáticas tienen alta afinidad por las hormonas tiroideas. La mitad de la tiroxina se libera cada 6 días y la mitad de la hormona tiroxina se libera cada día, cada 18 horas. La T4 tiene más afinidad que la T3. En este dibujo esquemático observamos el hipotálamo, que es
el iniciador de la orden a través de la TRH para estimular la hipófisis anterior, adenohipófisis, que libera la STH, y así se inicia el ciclo al estimular la glándula tiroides. Funciones de estas hormonas: aumentar el calor, aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, aumenta la absorción intestinal, se produce aumento de la absorción de lípidos y glucosa, se produce aumento de la captación de glucosa por las células, aumenta el catabolismo del colesterol y el desarrollo y mielinización neuronal. Importante sector donde en caso de falla nos vamos a encontrar en los recién nacidos ante un cuadro de cretinismo. Aquí tenemos el biofeedback. Cuando existe un exceso de hormonas T3 y T4, existe una disminución de la hormona estimulante de la tiroides. O caso contrario, en el caso de hipotiroidismo, cuando disminuye su presencia en sangre, se produce un aumento de la estimulación de la hormona tiroidea. Hipotálamo pasa a la adenohipófisis, se libera la STH, estimula la tiroides y se inicia el proceso de la formación de las hormonas tiroideas. Las hormonas hipofisarias hipotalámicas son reguladoras y producción de síntesis de la hormona hipofisiaria. De las que están nombradas en esta presentación, estamos interesados en la tirotropina, que es la hormona que produce la estimulación para producir la STH. Efectos sistémicos de las hormonas: producen estimulación de la osificación endocondral, producen aumento de los condrocitos, desarrollo y erupción de tejido, aumentan el crecimiento y el normal desarrollo del sistema nervioso central durante la vida fetal y en los primeros años de vida postnatal. Aumenta la velocidad y la potencia de las contracciones miocárdicas, aumenta el gasto cardíaco y aumenta el proceso de ventilación. Valores normales en sangre de la hormona estimulante de la tiroides: 0.4 a 4 nanogramos por mililitro, la T4 de 0.8 a 1.9 y la T3 de 2.1 a 4.7. Con este cuadro se juega con los hipo e hipertiroidismos subclínicos, que pueden tener valores normales, pero el paciente está presentando clínica de hipo o hipertiroidismo, y los valores evidentes de hipertiroidismo o hipotiroidismo. Pasemos a la morfología. Sabemos que la glándula tiroides se localiza en el cuello, en situación anterior a la tráquea, entre el cartílago cricoide y la escotadura yugular del esternón. Consta de dos lóbulos conectados por un istmo. Es muy vascularizada y es blanda. En algunas ocasiones logramos observar parte de tejido tiroideo de forma triangular ubicada en la zona central de la glándula. En la región posterior de cada uno de los 4 polos tiroideos se localiza una glándula paratiroidea. Los nervios laringeos recurrentes atraviesan los bordes laterales de la glándula tiroides. En la parte embriológica, la tiroides se desarrolla a partir de la faringe primitiva durante la tercera semana de gestación. Entonces, en un corte sagital observamos en el plano más posterior una estructura alargada, hipoecoica, reticulada, que corresponde al nervio laringeo recurrente. Cuando se realizan las tiroidectomías totales, los cirujanos tratan de respetar parte del lóbulo externo, de la parte externa de la tiroides, para no producir lesión del nervio laringeo recurrente y dejar como secuela una disfonía crónica en el paciente.
¿Cuáles son las indicaciones para realizar una ecografía tiroidea? Se realiza por bocio o por aumento de tamaño de la glándula tiroides, por un nódulo palpable o visible, por disfagia, por tos crónica, por disfonía, por dolor cervical, por antecedentes de cáncer tiroideo familiar. El factor genético es importante en la patología tiroidea. Existe un carácter predominante en la patología tiroidea. Existe madre con patología tiroidea, hijo con patología tiroidea, nietos con patología tiroidea. En casos de historia de radiación cervical en la infancia o adolescencia y en algunos síndromes genéticos. La ecografía cervical, que incluye a la ecografía tiroidea, es utilizada en el estudio preoperatorio de cáncer de tiroides. Ubicamos la lesión, describimos los factores positivos para la tiroides maligna y evaluamos en los compartimientos del cuello la posibilidad de la presencia de masas externas o adenomegalias. Y en el seguimiento postoperatorio, para observar la cantidad o no, la presencia o no de tejido tiroideo. Para buscar tejido tiroideo normal y patológico y para el estudio de otras masas cervicales. Por ejemplo, adenopatías, lipomas, tumores paratiroideos y tumores de las glándulas submandibulares. Aparte de la evaluación de la glándula tiroidea, existen 8 compartimientos en el cuello que debemos evaluar metódicamente para descartar la presencia de alguna de estas patologías. El ultrasonido también tiene gran utilidad como apoyo en la obtención de material para estudios citohistológicos, como guía durante procedimientos terapéuticos mínimamente invasivos. Estamos hablando de la PAP o punción con aguja fina o de una muestra más amplia con el trocker. Nos guiamos con el transductor lineal, evitando vasos importantes o vasos cercanos a la lesión que queremos tomar muestra. Se ingresa en forma paralela o transversal a conveniencia del médico o del personal que esté tomando la muestra en esa tiroides patológica. La técnica de exploración la realizamos con el transductor lineal de alta frecuencia desde región submaxilar para no descartar la presencia de patología quística en la línea media, y estamos hablando del quiste tirogloso, hasta llegar a ubicar la glándula tiroides en la base del cuello, en cortes transversales o axiales. El paciente debe estar en decúbito supino con ligera hiperextensión del cuello. Los cortes se deben realizar transversales y longitudinales. Como ya les comentaba, la sonda lineal debe ser de alta frecuencia, entre 7.5 a 15 MHz, que proporcionan penetración en profundidad de hasta 5 centímetros, con una resolución de 0.5 a 1 milímetro. Es decir, que logramos identificar lesiones tan pequeñas como 1 milímetro. Y por supuesto, la utilización del Doppler, arma terapéutica muy importante para la evaluación del aspecto vascular de lesiones sospechosas o no, donde insonamos con las 3 fases del Doppler: el Doppler de amplitud, el Doppler color y el Doppler espectral. La imagen habitual de la tiroides en un corte axial o transversal nos va a evidenciar un órgano con hemilóbulos de forma triangular y vértice superior, aproximadamente simétricos, con tejido hipoecoico granular fino
o hiperecoico con respecto a la musculatura periférica, homogéneo, sin lesiones en su interior, con un istmo no mayor a 5 milímetros en su diámetro AP. Con la evaluación para descartar la presencia de tejido ectópico o incluso en la escrotadura yugular la presencia de tumores a nivel de mediastino. Evaluamos el lóbulo derecho en sus 3 diámetros, antero-posterior, desde el borde anterior de la glándula tiroidea del hemilóbulo hasta el borde posterior, transverso, desde el borde externo hasta el borde medial y sagital. Obtenemos un valor, un volumen, y lo mismo realizamos con el hemilóbulo izquierdo. Una medición AP, transversal y sagital, con rotación de 90 grados para obtener la imagen sagital del mismo. Identificamos el lóbulo derecho, los músculos periféricos, el istmo, la tráquea, el esófago, que vamos a observar en la cara medial del hemilóbulo izquierdo. En la posición sagital, con indicador hacia zona cefálica, vamos vamos a lograr la ubicación, del corte sagital del hemilóbulo tiroideo. Y obtenemos un corte de un hemilóbulo en visión sagital, también homogéneo, con bordes hiperecoicos, y en la cara posterior la presencia del nervio laringio recurrente. El estudio ecográfico se puede realizar con alto riesgo, con o sin clínica, la presencia de masas visibles o palpables, un tumor de aparición súbita, con adenomegalias cervicales, que aumenta la clasificación TIRAC, y con la presencia de incidentalomas, que son lesiones que no pensábamos encontrar en el parénquima tiroideo. Repetimos la estructura de la tiroides, de forma triangular cada hemilóbulo, con vértice superior, con la presencia en algunos casos de un tejido tiroideo piramidal en su centro, segmento medio, ubicado sobre el cartílago cricoideo. Como les decía, existen 2 lóbulos laterales, un istmo y un lóbulo piramidal en línea media. Su origen está en la línea media de la 4ª bolsa faríngea. Su descenso se produce en la 7ª semana de gestación. La localización del órgano tiroideo va a estar ubicada en el compartimiento infrayoideo. Imagen bien definida de una glándula tiroidea, de bordes regulares, sin variantes vasculares internas. Una de las cosas más frecuentes que conseguimos en el tejido parenquimatoso tiroideo son variantes vasculares venosas. Discurren de forma vertical, oblicua o transversal en el interior del parénquima tiroideo. Su imagen semeja las alas de una mariposa. En esta imagen transversal o axial observamos una tiroides bien definida, con un parénquima hipecoico homogéneo, granular, fino, la imagen de la luz esofágica. No está desplazada, no está invadida la luz del esófago. Esquema con los diferentes aspectos de la tiroides, la parte vascular, las arterias carótidas comunes, la vena yugular, los músculos periféricos, y en el centro, la glándula tiroidea, en una imagen de doble pantalla.
Valores estimados de los diferentes segmentos. En el segmento AP podemos observar que puede tener de 1 a 1.5 centímetros. En el segmento transversal puede ser de 1.5 a 2. Existe una variante en la medición del segmento anteroposterior. Podemos hacerlo desde el borde anterior hasta el borde posterior de forma vertical o desde la zona media del istmo hasta la cara posterior inferior. Es cuestión de habituarse a manejar alguno de estas dos medidas. Las dos son válidas. Para obtener el volumen, multiplicamos las medidas del segmento anteroposterior por el transversal, por el sagital, y lo multiplicamos por la constante 0,524 o la dividimos entre 2. La variación entre algunas de esas dos formas de obtener el volumen es pequeña. Obtenemos los valores por separado de ambos hemilóbulos y se suman para obtener un valor total. Las dimensiones en un recién nacido pueden ser de 8 a 20 milímetros de longitud, de 8 a 9 milímetros antero-posterior. Al año de edad puede aumentar sagitalmente hasta 25 milímetros y puede tener un diámetro de 12 a 15 milímetros antero-posterior. En el adulto varía el tamaño sagital desde 40 a 60 milímetros de longitud, desde 13 a 18 milímetros antero-posterior y un grosor del istmo que varía desde 4 a 6 milímetros. Obtenemos el volumen de cada lóbulo con las medidas longitudinales axiales y AP del hemilóbulo y la multiplicamos por la constante 0,524 o la dividimos entre 2. El volumen total va a ser lo que obtenemos del volumen del lóbulo derecho más el volumen del lóbulo izquierdo y el volumen del istmo. El volumen en neonato está entre 4 y 1.4 cc. En el adulto, entre 6 a 16 cc. La escuela el Ministerio de Salud de Ecuador maneja valores un poco más bajos, relativamente con referencia a esta diapositiva. He conversado con algunos endocrinos y ellos consideran que el volumen en el adulto por cada hemilóbulo es un poco más bajo. Es cuestión de opinión por trabajo o por experiencia. El peso es de 5 y 16 gramos en el hombre o de 5 a 15 gramos en la mujer. La ecogenicidad homogénea, ligeramente hipoecoica o hiperecoica con variantes, facilita la detección de quistes focales o lesiones tiroideas hipoecoicas. Las referencias vasculares generalmente van a quedar inferiores a la imagen de la glándula tiroides. En la parte más medial obtenemos la imagen de la arteria carótida común, en la parte más externa la yugular, la parte venosa, y en la parte medial del hemilóbulo izquierdo la luz del esófago. La cápsula del órgano es una imagen, una banda delgada, hiperecoica, uniforme. En esta imagen lineal observamos la presencia del lóbulo piramidal en el segmento medio. Esto es anatómicamente una variante, no es una lesión del istmo. Es el lóbulo piramidal que se observa en esta imagen axial con un transductor lineal.
Observamos en la parte inferior de este hemilóbulo, en una visión sagital, parte del nervio laringio recurrente. ¿Perdón? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Todo claro, doctor. Gracias, doctor. Nueva imagen, con la presencia en el istmo del lóbulo piramidal. Puede estar lateralizado. Podemos confundirlo con un adenoma coloideo, y no, es la variante anatómica del segmento piramidal tiroideo. La vascularidad se obtiene de la arteria tiroidea superior y de la arteria tiroidea inferior. Podemos insonar estos vasos para obtener las velocidades y ubicarnos en una velocidad normal o en velocidades altas por obstrucciones, estenosis o tumoraciones extrínsecas que compriman la parte arterial. Entonces, principalmente por la arteria tiroidea superior, que es rama de la carótida externa, y la arteria tiroidea inferior. El Doppler color analiza el movimiento y se codifica en dos colores, como ya sabemos. El rojo cuando la dirección del flujo se dirige hacia el transductor y el azul cuando se aleja del transductor. El Doppler espectral nos habla de las velocidades sistólicas de las arterias tiroideas. Su valor normal oscila entre 20 a 40 centímetros por segundo. Y el pico diastólico de las arterias tiroideas es de 10 a 15 centímetros por segundo. Las estructuras adyacentes, como ya las nombramos, músculos homoyoideos, el músculo esternoyoideo y el esternocleidomastoideo. Son sectores donde buscamos la presencia de cadenas adenomegálicas en estos 8 compartimientos periféricos a la glándula tiroidea. En esta imagen con transductor lineal observamos con claridad la presencia de la luz esofágica. Si queremos comprobar que el paciente no tiene obstrucción del esófago, le pedimos simplemente que degluta, que trague saliva, y en la imagen en tiempo real observaremos el paso de líquido a través de la luz esofágica. Imagen sagital del lóbulo tiroideo, donde vamos a observar parte del nervio laringio recurrente y el músculo delgado del cuello. En esta imagen excelente se está observando el aspecto reticulado lineal del nervio laringio recurrente. Zona anatómica de respeto, de temor por parte del cirujano para evitar las secuelas de disfonía o afonía en un paciente afectado por patología tumoral tiroidea. La exploración de la glándula tiroidea la hacemos en forma transversal o axial y en forma sagital. Ya he descrito las diferentes variantes anatómicas, los componentes de la glándula tiroidea, sus elementos periféricos. En la parte caudal observamos en algunas ocasiones el cuerpo de la séptima vértebra cervical. Las capas de superficial a profundo está constituida por piel, por músculo, por tejido celular subcutáneo, por la glándula tiroidea, la tráquea y los vasos
el esófago lateralizado hacia el hemilóbulo izquierdo y el cuerpo de la séptima vértebra. En esta imagen transversal se alcanza a ver parte de las cuerdas vocales en este paciente. Cuando queremos verificar la indemnidad de las cuerdas vocales, simplemente le pedimos al paciente que habla, produzca alguna vocalización y observamos el movimiento, el desplazamiento lateral de las cuerdas vocales del paciente. Corte longitudinal donde observamos piel, tejido celular subcutáneo, tiroides, nervio laringio recurrente, músculo largo del cuello y parte de la vértebra cervical, la séptima vértebra cervical, en este corte longitudinal. Durante la evaluación, de forma metódica, ubicamos la situación de la tiroides, su tamaño, su ecogenicidad y su vascularización. Entonces, parte de la metodología de trabajo donde hacemos esa evaluación de una forma automática. Situación de la tiroides, tamaño, ecogenicidad y vascularización. Modo Doppler, donde observamos vascularización del parénquima tiroideo, que impresiona en esta imagen aumentada. En cuadros de hipertiroidismo, de tiroiditis, vamos a observar aumento de la vascularización. En casos de tiroiditis subaguda, en caso de un infierno tiroideo, apreciaremos un aumento de la vascularización de forma importante en el tejido intratiroideo. Iniciamos la exploración desde la zona submentoniana, sin dejar pasar ninguna lesión quística en la zona, y descendemos hasta ubicar la glándula en la región anterior y baja del cuello. Otros valores para tomar en cuenta, en cuanto al tamaño del istmo, mínimo puede ser 1 milímetro, máximo 4.2 a 5, con una desviación estándar, puede ser mayor o menor a 2.6. El diámetro AP tiene su valor mínimo en 7.2, máximo en 16.5. La medida desde la línea media del istmo al borde posterior de la tiroides, el promedio del tamaño es de 20 milímetros. Desde la línea media del istmo hasta el borde posterior del hemilóbulo, con una desviación estándar de 2.7 milímetros. En sagital podemos observar que el tamaño mínimo puede ser de 1.4 milímetros, el tamaño máximo puede ser de 46.2, con variantes por referencia bibliográfica de hasta 5 y 6 centímetros, con una desviación estándar de 4.7 milímetros. En el diámetro transversal, el mínimo puede ser de 2.3 hasta 2.36, con una desviación de 2.7 milímetros. Medidas en longitud de 35 a 40, pueden llegar hasta 50 o 60 milímetros, comprobado por evaluaciones personales y por referencia bibliográfica. El diámetro AP de 10 a 15 milímetros, puede llegar hasta 20 milímetros si lo hacemos desde línea media hasta el borde posterior inferior. El diámetro transverso puede ser de 15 a 20 milímetros. El istmo puede medir mínimo 2, máximo 6 milímetros.
y el volumen de 6 a 16 cc. Doctor, disculpe, buenas noches. Buenas El noches, doctor. diámetro transverso, ¿cómo lo mido? ¿Solamente en un lóbulo o en ambos? En ambos, doctor, porque vamos a hacer el cálculo del volumen en ambos. Hacemos la medida AP, la que nos está enseñando la diapositiva. Hacemos la medida en transversal desde el borde externo al borde interno y con rotación de 90 grados hacemos la medida sagital, ubicando la imagen del hemilóbulo central donde observemos los bordes anteriores y posteriores del mismo. Ah, ya. Perfecto. Gracias, doctor. A la orden. El Doc, una tejido, pregunta. En buenas los valores que nos dio están contados las dos, o sea, de ambos lóbulos. Ya noches. el total. Lo obtenemos eh, por separado y luego hacemos la suma de ambos lóbulos. Es variable, doctor. De 6 a 16, sí. Es un valor promedio. Ajá, ese decía, Doc, o sea, ¿es de solo uno? ¿De solo un lóbulo debería tener esas medidas? ¿O ya el total? El total, el total. Ah, el total. Ya, gracias, Doc. En esta imagen del hemilóbulo derecho observamos variantes de vascularización en la zona media del hemilóbulo derecho. Cuando ensonamos, apreciamos generalmente un vaso venoso en esta zona. Normalmente es homogénea y en su parte patológica puede ser heterogénea, finamente o de forma grosera, de forma engrosada. Una tiroides normal donde observamos un corte transversal y obtuvimos ambos hemilóbulos en visión completa y un corte sagital donde obtenemos desde los planos superficiales hasta el nervio laríngeo recurrente y parte del músculo del cuello. Imagen muy clara, muy bien definida, cuando observamos los planos superficiales, el corte sagital del hemilóbulo tiroideo, sin lesiones en su interior definidas. 4.79 centímetros es el tamaño de este hemilóbulo. Es importante sacar todo el tiroides en longitudinal para poder medirlo en toda su extensión, en ambos hemilóbulos. Tiroides en corte transversal, sabemos que iniciamos desde la región submentoniana, bajamos, localizamos la tiroides, la centramos y ubicamos los dos hemilóbulos. Si nos cuesta hacerlo en una sola imagen, utilizamos el modo pantalla partida, ubicamos uno de los hemilóbulos y acercamos el otro hasta obtener la imagen correcta de la glándula tiroidea. Medida del lóbulo derecho en esta imagen ecográfica con transductor lineal, corte axial. Obtenemos el diámetro anteroposterior de 1.45 centímetros y el transversal de 1.54. Las imágenes anecoicas tubulares que tenemos laterales al hemilóbulo son la arteria carótida común y la vena yugular. Medidas del hemilóbulo izquierdo, diámetro anteroposterior y transversal, desde el borde externo, cercano al vaso carotidio, hasta el borde medial. Y en anteroposterior, desde el borde anterior hasta el borde posterior de la glándula tiroidea. Por ser un campo ecográfico relativamente pequeño,
Las medidas son realizadas en forma suave, con movimientos de balanceo o desplazamiento antero-superior para obtener las medidas. En este corte sagital desplazamos el transductor en 90 grados y centramos la imagen para obtener los dos polos. En la zona media de esta imagen ecográfica de la glándula tiroidea, medimos en su sector medio el istmo y obtuvimos 2.4 milímetros, es un valor normal. Estas son variantes vasculares intraparénquima tiroideo. Como ya les decía, no debe superar esta medida en antero-posterior, la medida del istmo, los 5 milímetros. Una visión extendida en sagital del istmo tiroideo. Observamos una estructura hipoecoica alargada de bordes definidos, delimitada por las cápsulas que recubren la glándula. Es una estructura homogénea, hiperecogénica comparada con los músculos adyacentes. Pudiera presentar pequeñas áreas quísticas menores a 3 milímetros con zonas hiperecogénicas en su interior que corresponde a coloides. Zonas hipoecogénicas posteriores en longitudinales y en algunos casos pudieran deberse al artefacto conocido como anisotropía. Y la cápsula es una fina línea hiperecogénica. El Doppler nos da información sobre la vascularización. La vascularización es proporcional a la actividad. Cuando tenemos un tiroides hipervascularizado, nos encontramos ante la presencia de hipertiroidismo. Nos da información sobre lesiones locales y pueden dar información sobre el pronóstico y evolución de las lesiones con la aplicación de los modos Doppler. En mi lóbulo derecho, con tejido heterogéneo, con zonas hipoecoicas en su interior, con aumento de la vascularización al modo Doppler Color. Impresiona a la imagen Doppler como una tiroiditis subaguda, incluso pudiéramos ponerle nombre, una tiroiditis de Hashimoto o una tiroiditis de Kerbein. Importante realizar la evaluación de los 8 segmentos del cuello. En la línea media, región submentoniana, para descartar la presencia de lesiones quísticas tipo quiste, persistencia del quiste tirogloso. En las regiones laterales, para descartar la presencia de cadenas adenomegálicas. En la parte vascular, en la zona media lateral, en la región del vaso, la parte vascular también es importante. En la región 5 podemos descartar tejido ectópico o tumores del mediastino tan amplios que se visualicen en la escotadura yugular. ¿Cada región del cuello tiene que tener una foto? No necesariamente. Si la imagen es normal, no vamos a gastar materiales en cada una de las regiones del cuello. Nos va a salir costoso este estudio. Evaluamos, conseguimos patología, hacemos imagen, tomamos imagen de ella. Pero si la imagen anatómica es normal, no utilizamos presencia o guardamos imágenes, archivos de una zona normal. El objeto de esta división es la búsqueda de ganglios locorregionales, así como otros hallazgos extratiroideos que pudiera ser de interés, calcificaciones carotidias, en el caso de arteriosclerosis, tiroides ectópicos,
incluso las glándulas submaxilares pueden tener lesiones. También podemos observar la cola de la parótida en los espacios 1 y 6, debajo del pabellón del auditivo o la oreja. La parótida tiene un tamaño aproximado de 5 centímetros. Se localiza en la región preauricular y se extiende la cola hacia la región infraauricular o hacia la región submentoniana. Región 1 o infraauricular, observamos parte de la glándula submaxilar en esta imagen. La observamos homogénea, sin dilatación del conducto salival. Observamos imágenes de linfonodos en su interior. Se observa normal. Esta imagen la repetimos del lado izquierdo, que equivale a la región 6. Región 2, hacemos evaluación del músculo esternocleidomastoideo, buscamos la presencia de adenomegalias en la cara anterior y evaluamos el aspecto vascular. En la región de la base del cuello, en esta imagen casualmente podríamos estar presentes ante una expansión vascular, una dilatación de un vaso en la región de la base del cuello o supraclavicular. Y la misma imagen, la misma evaluación vamos a hacer del lado 8 del cuello. En la región 4, como les hablaba, la línea media submentoniana nos puede indicar la presencia de una imagen quística redondeada de contenido anecoico. Estamos delante de la presencia de un quiste tirogloso que se ubica en la línea media submandibular. Clínicamente, la imagen del quiste tirogloso, si está aumentada de tamaño, se va a observar con una masa desplazable, móvil, en algunos casos dolorosa si está infectada. En la región 5, en la base del cuello, buscamos tejido ectópico, aspectos vasculares en esa zona, o presencia de tumoraciones en la región del mediastino anterior. Región 6, que ya fue evaluada desde la región superior, tiene la presencia de la glándula submaxilar, pequeños linfonodos en su interior. Esta glándula submaxilar sí tiene patología de adenomegalias visibles en ella. La región 7 también nos sirve para evaluar la parte vascular de la arteria carótida común, en este caso a la izquierda, y la vena yugular interna. La región 8, en la parte inferior, nos permite evaluar parte del compartimiento inferior de la tiroides, parte del aspecto vascular, la presencia o no de adenomegalias en este compartimiento. En este caso se localizó un ganglio normal. ¿Por qué? Porque observamos una imagen ovalada, bien definida, con un parénquima hipoecoico, con la presencia del signo del ilio, con predominio del diámetro transversal sobre el antebro posterior. Entonces tenemos una imagen ovalada o alargada, donde el parénquima es hipoecoico homogéneo, donde tenemos el signo del ilio, y si hacemos insonación Doppler, la vascularización va a ser central, contraria a una adenomegalia redondeada, donde desaparece el signo del ilio, y la vascularización va a ser arbórea, forma de ramas de árbol.
diferencia un ganglio de una adenopatía con signos ecográficos de malignidad. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿no? ¿Cómo está, doctor? Antes de que siga, por favor, tal vez como que un poquito para tener en concreto. ¿Cuándo hablamos de una adenomegalia? Cuando pasa cierto, ¿cuánto es El en límite, centímetros, el límite para en- llamarlo adenomegalia o adenopatía? sí, tenemos referencias bibliográficas de 10 milímetros. Mayor a 10 milímetros estamos hablando de adenomegalia. Y si es Eh, que no pasa los 10 milímetros, simplemente se lo describe como presencia de ganglio linfático. sí, pero eh, no todo en medicina es 2 más 2. Se puede encontrar ante la presencia de una deformidad de un ganglio, tiene forma redondeada, no está aumentado de tamaño, ¿No? pero tiene algunos de los signos ecográficos que les nombré: ausencia del signo del hilio, una vascularización arbórea, y aunque es pequeña, tiene características de Tiene malignidad. características de malignidad. Ok, entiendo. Gracias, doctor. Ahora, en el cuello podemos encontrar masas cervicales quísticas no tiroideas. En la infancia podemos conseguir linfadenitis, cadenas ganglionares inflamadas en forma de paralelo, o plastrones en la zona cervical. La presencia del quiste del conducto tirogloso, una imagen que se consigue en la línea media submaxilar, de forma redondeada, contenido anecoico y paredes delgadas. Este quiste del conducto tirogloso en algunas ocasiones puede tener comunicación con el istmo de la tiroides. Un higroma quístico, que no es más que una dilatación del sistema linfático. Quiste branquial, que se consigue en la parte lateral del cuello. En esta imagen ecográfica estamos observando en la parte posterior del feto una imagen anecogénica que se ubica en la parte posterior de la cabeza y región cervical. Estamos hablando de un higroma quístico. En este caso, el feto tenía 10.2 semanas. El feto, porque a partir de las 10 semanas ya es feto. Un higroma quístico lateral en el cuello, bien diferenciado, ampliado, con tabiques en su interior. Un quiste branquial que se localiza en las regiones laterales del cuello, de su contenido es hipoecogénico, tiene escasa vascularización. Nuevo quiste braquial en un niño de 5 años en la región cervical. Aquí apreciamos un corte longitudinal donde observamos sus características ecográficas de un quiste típico, de paredes delgadas, contenido anecoico y un corte transversal del mismo. Produce compresión de la arteria carótida. En el cuello podemos conseguir masas cervicales quísticas no tiroideas, como el quiste del conducto tirogloso. Son lesiones anecoicas que se encuentran en la línea media, desde la base de la lengua en continuidad con el istmo. Quiste del conducto tirogloso de forma alargada. Y estaba presente en un niño que presentaba esta lesión dolorosa en la línea media del cuello. Se realiza la evaluación ecográfica y se consigue la presencia del quiste. La resolución es quirúrgica. Malformaciones congénitas tiroideas tales como de forma pequeña, hipoplasia o agenesia de algún lóbulo tiroideo. En muy raras ocasiones pudiéramos conseguir que hay ausencia
o disminución del tamaño de uno de los hemilóbulos tiroideos. De posición, conseguimos tiroides ectópica sublingual, quiste tirogloso de contenido heterogéneo, posiblemente axedado, con tejido hipoecoico con ecos hiperecoicos en su interior. En la evaluación postoperatoria, como ya les hacía mención, el cirujano respeta los bordes externos de ambos hemilóbulos, porque no quiere tocar los nervios laringeos recurrentes. Quiere que los feliciten y no que les recuerden a la mamá y los daña. La glándula tiroides es homogénea generalmente. Su ecogenicidad es parecida a las glándulas salivales. En algunas ocasiones podemos conseguir un lóbulo piramidal que es más Doctor, frecuente. Dígame, doctor. sí, doctor. Sí. ¿Por qué el quiste tirogloso, siendo un quiste, no se lo ve anecoico? En ese caso, está axedado. Se observa hipoecogenicidad y ecos hiperecoicos en su interior. Clínicamente, observamos signos de flogosis en ese paciente. Pueden ocurrir procesos de tipo acceso reiterativos y hace que desaparezca su anecogenicidad habitual, doctor. Bien, listo, gracias, doctor. A la orden. Terminamos esta parte de la bibliografía con la bibliografía del doctor Ángel Merchante, del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital General de Castellón, en España. Hizo un poco de referencia a la parte de la fisiología, porque es interesantísimo la fisiología tiroidea. El conocer los pasos ayuda a dominar un aspecto pro, un punto extra en la evaluación ecográfica de la tiroides. En la parte del interrogatorio al paciente podemos ubicarnos en algún tipo de patología por hiper o hipotiroidismo o por alguna de las patologías que veremos en la clase de mañana. Entramos a la parte de las preguntas, del punto de consecuencia de un caso, la parte de la ecografía, las experiencias personales. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Doc, una pregunta. Hoy día solo nos vamos a enfocar en lo que fue la fisiología y la anatomía Sí. de la glándula tiroides, ¿verdad? Mañana nos vamos a referir a la parte de la patología Patológica. difusa y tumoral. Ah, ya. Bueno, sí, lo que sí quisiera como que mañana, eh, porque bueno, hay muchos criterios cuando uno comienza a hacer ecografía, escucha el criterio de uno, el criterio del otro, va Sí, leyendo y va adquiriendo también su propio criterio. por supuesto. Entonces, como que sí quisiera como que nos dé un tip para poder describir el orden, cómo describir un nódulo. Porque, como le digo, muchos tienen diferentes formas de describir el nódulo, pero yo sé que hay un parámetro. Sí. Hay un parámetro y pues sí me gustaría que se haga énfasis en eso, porque ya le digo, o sea, los nódulos para mí sí es bastante, a veces difícil llegar a un criterio consensuado con otro colega. Muchos tenemos diferentes criterios. Entonces, Y pero eso, no va a ser común que entre en conflicto con otros ecografistas, con otros colegas que ejercen la ecografía. De hecho, existen patrones coloideos, existen patrones quísticos, existen patrones malignos, existen signos ecográficos de malignidad que están presentes en la parte de la exposición de mañana, por individual y por patrones, hablando de calcificaciones, de neovascularizaciones, de halos hipoecoicos presentes o no, de Spock, de signo del cometa,
de múltiples calcificaciones en la lesión. Podemos conseguir una lesión de 5 milímetros y esa lesión puede ser patológica, puede ser tumoral. Estamos ante la presencia de una tumoración y si tiene varios de los signos ecográficos, la evaluación TIRAC se va a elevar a medida que sumemos signos ecográficos que aportan malignidad a esa imagen. Doctor, pero usted hablaba de decirlo ahorita o mañana cuando tengamos la clase. No, no, mañana, doctor. Ah, Sí, igual sí, sí me gustaría ese énfasis, como que nos dé la pauta para ir en orden, para poder describir en orden cuando se hacen se hace la descripción del lóbulo, pues bueno, el lóbulo, perdón, hablamos del lóbulo y luego describimos un nódulo, pues, ¿no? Si, o sea, los márgenes, ¿qué va primero? Si va los márgenes, si va la vascularidad primero, las medidas, las formas, eso sí me gustaría el, bueno, sacar el mayor de los provechos. vamos a a adelantar algo desde la parte imagenológica ecográfica con respecto a los nódulos. Si la lesión nodular tiene bordes irregulares, eso es un factor ecográfico para malignidad. Si son bilobulados, es un factor ecográfico para malignidad. Si es heterogénea el parénquima de ese nódulo, con presencia de macrocalcificaciones tipo SPOP, que se las voy a mostrar mañana, o múltiples calcificaciones, es signo ecográfico de malignidad. Sectores de necrosis quísticos en su interior hablan de malignidad. De la ausencia de halo hipoecoico habla de malignidad. De un aumento de la vascularización periférica e intralesional habla de malignidad. Índice de resistencias bajos en la parte arterial, en la parte del Doppler espectral, habla de malignidad. Y le nombré como 6 de los factores predictivos positivos para malignidad en una lesión nodular. Muchas gracias, doctor. Muy amable. A la orden, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Saludos, doc. Una consulta. ¿Necesariamente debemos de tener Doppler en el equipo para hacer una evaluación de la tiroides? Sí, doctor, sí. Porque ya forma parte del protocolo de la evaluación de esa lesión. Tiene una lesión amplia, donde tiene signos ecográficos de malignidad y quiere agregarle un punto muy importante que va a sumar o restar, es la parte del Doppler, color, amplitud y espectral. Necesitan aplicarlo para ampliar el diagnóstico imagenológico, doctor. Ah, ok. Gracias, doctor. A la orden. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Una consulta. Mira, yo tuve justo una paciente de más o menos unos 18 años. Bueno, justo la sala donde tenemos el ecógrafo no es tan oscura como debería. Entonces, a veces no se puede ver bien o se tiene que alterar mucho la ganancia o la escala. Bueno, el punto es que le hicimos a la paciente la evaluación y encontramos una lesión, pero después, porque como hacemos las imágenes, las tomamos y las pasamos al PACS y después se realiza el informe. Entonces, en el estudio, por ejemplo, no sé, era un nódulo bien definido, pero era isecoico, por eso es que no se lo diferenciaba muy bien y no ayudaba tampoco la luz del cuarto, ¿no? Eh, entonces, no se le pasó Doppler, pero cuando ya se hizo la evaluación de las imágenes post, ya en el PACS, obviamente después vimos que había un nódulo ahí, igual tanto en el transversal como en el sagital, y obviamente tuvimos que llamar a la paciente para aplicar Doppler.
Entonces, cuando era eso, le iba a consultar, Doc. A veces hay lesiones que no se ven y obviamente, o que no se diferencian, que es como un indicador en la tiroides que me preocupa un poco porque a veces cuando son lesiones quísticas se ven súper rápido, pero en este caso las Claro, lesiones que hay que tener mucho más en cuenta, pueden pasar desapercibidas. sí, doctor. En cuanto a los diámetros, si hay persistencia o dominio del diámetro anteroposterior sobre el transversal, ese es otro signo patológico en ese nódulo. Me faltó nombrar eso. El diámetro anteroposterior predomina o es mayor al diámetro transversal, ese es otro signo ecográfico de malignidad. Sí, Doc, eso fue lo que nos pasó. En cambio, en pacientes que tienen lesiones mixtas, un poco más quísticas, ¿no? Es mucho más sencillo reconocerlas, pero a veces esas, eh, en este caso era creo que sí envié al grupo, Doc, esa lesión. Y tengo también por ahí las imágenes para pasarles aquí a los compañeros. Y bueno, eso fue lo que, incluso el primer barrido lo hice yo, entonces a mí se me pasó por alto, ese nódulo isocogénico que yo no lo vi. Pero luego cuando estábamos haciendo la evaluación con el cirujano de cuello y con el radiólogo, pues obviamente ya chequeamos y vimos que estaba ahí, nos tocó volver a hacer otro barrido y pasarle el Doppler. Por eso quería consultarle a ver si vamos a ver la escala T-RATS esta semana o Sí, mañana. sí, también la tengo en la presentación. Eh, Como cosa lógica, a medida que aumenta la escala TIRAC, estamos hablando de un porcentaje mayor de presencia de cáncer. En la TIRAC 1 hacemos la evaluación y no conseguimos patología. En el TIRAC 2 conseguimos patología sólida quística, pero la consideramos benigna y la clasificamos como un TIRAC 2. El TIRAC 3 ya es posiblemente maligna, con un porcentaje del 5 al 30%. El TIRAS 4 se subdivide en cuatro tipos, 4A, 4B y 4C. Y a medida que va descendiendo en la clasificación, aumenta la posibilidad y el porcentaje de una patología tumoral maligna. El TIRAS 5 une muchos de los factores de las imágenes ecográficas positivas que nos da un valor predictivo positivo alto para una lesión tumoral. Y el TIRA 6 ya es una evaluación teniendo en la mano la histología de la lesión. O sea, tienes cáncer porque tengo en mi mano la histología. Porque como ya sabemos, la histología es lo que define la lesión. Describimos las características, nos preocupa, clasificamos alto ese TIRA, 4A, 4C, y sugerimos al médico cirujano, al intervencionista, sugerimos la realización de un PAC o una muestra más amplia con un trocar para descartar por histología la presencia o no de un cáncer en esa imagen. Por ejemplo, en una patología tumoral, un cáncer papilar, define la invasión y la penetración de la cápsula más que las características ecográficas. Si logramos determinar que la cápsula está penetrada por el tejido tumoral, estamos ante la presencia indiscutible de una lesión tumoral maligna evidente. Muchas gracias, doctor. Ahora, doctor. Doc, disculpe que le moleste una última consulta. No se preocupe, para eso estamos. Doc, ¿sabe que el cirujano de cuello, él nos dice que, o sea, ¿en qué consiste, Doc, la evaluación total en este caso de la tiroides? Bueno, él me decía que tenía que ir igualmente con las submandibulares y la evaluación ganglionar. Entonces, ¿tenemos que hacer mandatoriamente todo el barrido de las zonas que usted nos dio o únicamente de la glándula? Por No, ejemplo, en uno como de testeo.
Eh, tenemos que anexar a ese protocolo la evaluación de los 8 segmentos periféricos a la tiroides, porque podemos conseguir adenomegalias, podemos conseguir una lesión extratiroidea, variantes vasculares, como ya nombré. Es parte del ejercicio ecográfico con el paciente, doctor. Evaluar los 8 segmentos periféricos a la glándula tiroides, que forme parte de nuestro protocolo, una forma habitual. Listo, Doc, muchas gracias. A la orden. Hola, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí, mire, tuve una paciente el fin de semana. Como no tengo ecógrafo, ¿verdad? Solamente fue a la parte clínica, a la anamnesis que hice, y tras eso, pues a la palpación. Yo recomendé una ecografía abdominal por la masa que presentaba a nivel de abdomen. Era una masa palpable, dolorosa, eh, tras eso movible, ¿sí? Una masa, ¿cómo les puedo indicar? Más o menos que sería como una toronja, más o menos. Entonces yo recomendé hacer una ecografía y tras eso el Doppler también, porque me pareció conveniente para saber, porque ella refería que hace más o menos esta masa comenzó a crecer ya hace más o menos unos 5 o 6 meses. Yo pregunté a sí mismo, pues bueno, si había cambio en su periodo menstrual, si había flujo abundante, si aparte había algún otra eh, o algo más que ocasionara, solamente ya nomás refería que, bueno, el flujo no había, que para ella estaba normal, que se había hecho una consulta anterior y que le habían dicho que no pasaba nada, que parecía solamente algo que no llamaba mucho la atención porque veían que esa masa era muy pequeña. Pero cuando llegó el fin de semana a la consulta, o sea, la masa sí, yo a lo que yo estaba examinando, valorándola, cogí y me llamó mucho la atención porque hasta la señora pensaba que estaba embarazada. Entonces, cuando yo cojo, pues, y comienzo a hacer la palpación abdominal, todo, ella coge y le digo, señora, duele, molesta, sí, me duele bastante, pero como le digo, yo cogí, moví, estaba movible. Yo recomendé una ecografía y tras eso el Doppler también, porque a mí con lo que ella me refería, que ya hace 6 meses comenzó algo pequeño, que ya pues le llamó, o sea, no le llamó mucho la atención, dice que el médico tampoco cuando se fue a hacer examinar anteriormente. Entonces yo sí, allá yo le recomendé una ecografía y tras eso la parte Doppler también, porque ha crecido, para lo que ella pues me narraba. Ha crecido, tras eso había dolor, como le digo, a la palpación, bordes, yo lo sentía con bordes regular, o sea, regular, y yo lo que hice fue decirle eso, o sea, aconsejarle también, porque ella me dice que pregunté a sí mismo si ya se había realizado Papá Nicolau anteriormente, si había cambio del flujo sanguíneo en su periodo menstrual. Era una paciente de 35 años. Entonces, yo, para mi parecer, para descartar cualquier, yo sí le recomendé hacerle una ecografía del Doppler para ver si que esto estaba vascularizado o no. No sé si actué bien o no,
No, si, en si yo los ese, pasos de la semiología clínica con seguridad, doctor. Creo que está hablando de una masa anexial. sí, eso yo también pensé. Y ya solamente me faltaría nomás que la paciente, o sea, regrese, cuando regrese a la consulta, pues lleve lo que es el reporte ecográfico, pues, ¿no? Y el Doppler también, para saber a qué nos estamos enfrentando, decirlo yo de esa manera. Igual yo también cogí y le dije, pues, qué bueno, qué pendiente, que ojalá pues le hagan la ecografía lo más pronto posible, porque usted sabe que algunas veces hay que tener un tiempo de espera. Y a ver, y le dije que si había algún tipo de cambio de, por ejemplo, su periodo menstrual, el flujo o algo que enseguida asistiera por emergencia. Doctor, en ese tipo de situaciones, yo recomiendo mucho combinar la ecografía transvaginal con la ecografía suprapúbica abdominal para definir mejor tamaño, ubicación. Si hacemos el Doppler, que sea suprapúbico y vaginal también. La Ah, ecografía ya. vaginal nos ayuda a ubicar la morfología, las características de si es una Ujú. masa anexial ovárica, si está ubicada, si tiene elementos sólidos en su interior, para hablar de un teratoma, si es una lesión muy amplia, pensando en un cistoadenoma seroso o mucinoso. Indispensable la imagen ecográfica y la evaluación ecográfica transvaginal y suprapúbica para esa paciente. Sí, sí, eso como le dije yo también, pero como también, yo sí le hice que lo que es recomendé, pues, ¿no? Lo que es la ecografía, como usted mismo dijo, la ecografía pélvica y la ecografía así endocavitario, transvaginal para saber, porque yo sí le dije allá, porque teníamos que ver, o sea, dónde estaba situada o dónde estaba localizada exactamente. Entonces, yo le digo, yo no puedo ahorita decirte qué es esto o el otro solamente por la palpación o por la clínica o por lo que ella me estaba diciendo. Sí, y realmente sí, yo la tranquilicé un poquito porque igual es algo que a una paciente como que realmente se asusta, que ha comenzado a crecer algo en sí. Ella pensaba mucho que era embarazada porque, o sea, como comenzó a crecer y todo, pero a mí me extrañó muchísimo porque como cuando ella me estaba narrando el flujo, o sea, su periodo menstrual estaba mes a mes, no había cambiado. 3 días el sangrado y los 2 últimos, pues solamente lo que es el sangrado achocolatado. O sea, y ahí sí ya me llamó mucho más la atención, por eso yo sí le recomendé, como le digo, y tras eso pues le recomendé el Doppler también para saber si que esto estaba vascularizado o no, porque para que ella me narrara que esto estaba creciendo ya 6 meses, entonces sí, yo sí también aparte del transvaginal, el pélvico, sí le recomendé que se hiciera un Doppler también. Muy bien, ¿no? Y bueno, eso era yo creo que a coger y contar un poco lo que había pasado este fin de semana con la paciente que me llamó muchísimo la atención. Y digo, y así, y realmente poder, realmente, y yo digo que esto nos sirve bastante, al menos para mí que yo soy cero en ecografía, digo, me sirve muchísimo porque así puedo realmente, yo creo que ayudar un poco más al paciente, viendo bien un reporte, analizándolo bien, yo creo que eso para mí es bastante, digo yo así, y realmente usted es donde yo creo que son pocas las personas que tienen ese don de explicar correctamente y que pueda llegar a la Gracias, persona y doctor. poder entender. Es muchísimo. Muchas gracias, doctor. Y realmente es un gusto estar en este diplomado con un docente así como usted. Qué bello, doctor. Qué bello. Gracias por lo que me toca.
Gracias a usted por enseñar y tener paciencia. Doctor, una última consulta. Dígame, doctor, a la orden. Con No, respecto... no una última, no diga Ya, eso. no, ya no. Estaría mintiéndole ya. Doc, esto es con respecto a los temas que estarían incluidos en la evaluación que se nos va a tomar. Serían todos los temas que van hasta esta semana, ¿no? Doctor, ya yo entregué la parte la parte que me correspondía al examen, lo entregué hace días. Eh, Respuesta de selección simple con varias alternativas. El servicio o la institución me pedía que le colocara la respuesta correcta y va a realizar el examen con la complementación de lo que hizo la doctora, de las preguntas que hizo la doctora Ilsi, que también entregó su parte. Esto no lo incluye. Si no me equivoco, el último de que incluimos en el primer examen es hasta la parte legal de la medicina. Adelante. Compañero, envía el temario. Doctor, ¿Aló? sí, disculpe. Sí, Dígame. sí se enviaron los temarios y en la página de, 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 de la institución están los temarios y tras eso pues está lo que la doctora también nos dio en la primera charla, está subido y está también el libro y una guía de ecografía asimismo básica. Eso sí está ahí. El temario corresponde solamente a el tema son de lo que es la introducción a la ecografía, técnicas exploratorias con las diferentes transductores, aspectos básicos de la ecografía, de lo que es la parte pulmonar, el ecofaz y principios básicos y fisiología del Doppler. Esos son los temas que tenemos que, o sea, que estudiar, que son los correspondientes a la primera evaluación que tenemos que rendir. Ese es el temario en sí, esos son los temas que tenemos que centrar, o se puede decir que esos son los temas principales que nos van a evaluar. Yo incluí Correcto. en mis preguntas, incluí una pregunta de la parte de medicina legal, bastante sencilla, en la parte de escogencia múltiple. Ah, ya, porque como le digo, está en la plataforma, entonces yo estuve revisando el temario y eso es lo que estaban solamente los temas que acabo de leer. Pero si usted dice que para parte legal, entonces me va a tocar estudiar entonces también la parte legal que nos habló. Es muy sencilla la pregunta. Ya, listo, doctor, gracias. Gracias, doctor. ¿Alguno ha hecho ya el examen? Porque yo lo hice y a mí me aparecieron, o sea, no sé si son las mismas preguntas para todos, pero a mí me salieron casi puras preguntas, es puro de abdomen. Y en el temario que mandaron ahí no decía abdomen. No sé si alguno ya hizo el examen. Sí, a mí también, yo también. Ya rendí el examen y solamente es de abdomen. Quizás hicieron una combinación, utilizan los bancos de preguntas anteriores y hacen una mezcla, aunque yo reconozco que hice muchas preguntas de la parte abdominal. Doctor, yo hice el examen y dentro de las 10 preguntas no había el tema sobre base legal. Lo sacaron. Entonces, sí debe de ser que están mezclados. Ajá. Sí, me imagino que utilizaron bancos de preguntas, hicieron el examen final con una combinación de preguntas anteriores con las actuales. Doctor, solo una sugerencia en cuanto a ese examen, que hay una pregunta que tiene dos opciones iguales. Igual, es solo una pregunta, pero para que usted lo mencione a los organizadores, tal vez. ¿Sabe específicamente cuál era la pregunta replicada, doctor?
Era de la vesícula, si no me equivoco. Sí, una litiasis vesicular. Decía Ajá. litiasis vesicular simple, 2 veces. Pólipos vesiculares y vuelvo y repetía otra vez litiasis vesicular. Así replicaron la pregunta. Pero en general no lo consideré tan complicado. Doc, Dígame, doctor. Buenas noches. Doc, el examen lo podemos rendir hasta... No tengo claro hasta qué día pueden hacerlo, ¿no? Hasta el domingo Hasta el 8 8. dice en la plataforma. Ah, ok. Ustedes lo saben mejor que yo. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, maduros, colegas, por la noche de hoy hemos culminado la sesión. Mañana, Dios mediante, haremos la parte patológica de la tiroides, hablaremos del TIRNA ecográfico y tendremos nuevas sesiones de interrogantes a propósito de casos. Muchas gracias, es un placer compartir con ustedes. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Buenas Buenas noches, noches, doctor. doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Bendiciones. Amén, doctor. Buenas Amén. noches, doctor. Buenas noches, gracias, doctor. Mucho gusto. Buenas noches.